Hola fusionadores, ¿qué tal están? Bienvenidos a un nuevo video de Ludus para el canal. En el día de hoy vamos a estar probando a Sebastión en nivel 12. He juntado las cartas necesarias como para poder hacerlo, también el oro, así que vamos a ver qué tan bien se desempeña este héroe épico, teniendo en cuenta que, bueno, casi todo el mundo utiliza cartas legendarias. En esta semana tenemos la facción de la semana, que si no vieron el video del deck de la semana, se los voy a dejar por acá arriba para que puedan subir copitas prácticamente de gratis, les diría. Pero bueno, lo habíamos jugado con el Paladín y yo les había dicho que estaba la alternativa de jugar con Sebastión. Así que vamos a subirlo de nivel acá en el canal en el día de hoy y vamos a ver si realmente defiende y absorbe daño como promete este héroe. Antes de arrancar con el video del día de hoy, no olviden suscribirse, dejar un buen like y compartir el canal con sus amigos, activar la campanita para estar al tanto de todo lo nuevo dentro de Ludus. Y ahora sí, sin más, vamos a arrancar con el video del día de hoy. Bien, ya estamos dentro de Ludus, ya estamos dentro de nuestro juego y este es el deckcito de la semana que les había recomendado en el canal, en el último video que, como les dije antes, les recomiendo que lo vean para que vean bien cómo es el funcionamiento con el Paladín, que hasta ahora el Paladín me ha venido muy pero muy bien. Hay que admitir que Ludus ha hecho las cosas muy bien con respecto a la facción de la semana y con las bonificaciones. Esto nos da mucho más juego para utilizar un montón de héroes que en otra circunstancia no usaríamos, como es el caso de Chavalote, como es el caso del Ángel, como es el caso del Paladín también. Pero bueno, vamos a hacer la prueba, vamos a venir por acá. Fíjense que tengo una gran cantidad de cartas para subir de nivel, entre ellas unas cuantas legendarias, como es Pesadilla, como es Batrazo Herirón, como es el Ángel, como es también Brujo Marujo. Pero lo que nos importa, y acá tengo a mi querido Genio, que también tenemos para subirlo, pero vamos a subir a Sebastión, 30.000 monedas de oro que nos cuesta. Fíjense que bueno, igualmente Sebastión va a ser un bastión de combate. Vamos a ver si funciona, vamos a colocarlo y vamos a subirlo de nivel, señores. Ahí lo tenemos, Sebastión nivel 12, con 60 cartas más vamos a poder subirlo a nivel 13, lo cual sería una auténtica locura. Subimos también un poquito del porcentaje de poder general de la cuenta y veamos, bueno, ahí vemos, ¿no? 5.272 más de daño que va a hacer y 136.595 que gana de salud, arriba de 1.300.000 de salud que va a tener nuestro querido Sebastión para poder tanquear. Así que bueno, esperemos que no funcione, esperemos que nos sirva. Vamos a mandar partida para que no quede un videito tan largo. Recuerden también, y les voy a dejar por acá arriba, el video en el cual hablamos de las 3 cartas épicas que rinden igual o hasta mejor que muchas legendarias, como para que si ustedes recién están empezando o si quieren utilizar cartas épicas porque les faltan algunas legendarias, Nachitos, no tengo el Paladín, bueno, justamente Sebastión lo puedes utilizar en su lugar. No tengo Tecnogolem, Sebastión lo puedes utilizar en su lugar. Para que vean que realmente funciona y que se puede usar. Nuestro querido Dixa acá, por ejemplo, tiene Tecnogolem al 10, con lo cual esta es una excelente partida para poder probar el potencial de Sebastión en este nivel. Yo creo que para igualar una legendaria al 10, Sebastión debería estar mínimo al 13, pero aún así vamos a hacer todo lo posible para intentar sacar la partida adelante. Va a ser una partida complicada, sí, porque tiene nivel de cartas bastante alto. Acá vamos a ir por el escudo, o podríamos ir por la derrota también, La derrota no me desagrada para nada, teniendo en cuenta que hay una gran diferencia de nivel. En otra circunstancia quizás hubiese optado por alguna otra mejora, pero teniendo en cuenta la diferencia de nivel de cartas que hay, él tiene 2 al 9, 1 al 8, 1 al 10 y 1 al 7. Nosotros tenemos Sebastión al 12, que es como la que está bien, Muerta al 9, y después tenemos 2 al 7 y Chavalote al 8. Por eso les digo que es clave usar ese tipo de mejoras cuando el rival nos supera en poder general de la cuenta o en nivel de cartas. Las mejoras que nos otorgan fichas extra siempre van a venir bien como para intentar equiparar por lo menos el nivel de tropas dentro de la batalla, ¿no? Más allá del nivel de las cartas. Bueno, esta ronda pareciera ser que va a ser nuestra. Vamos a poder matar su dragonino sin mayores complicaciones. El clan Balkan United honestamente nunca lo había cruzado. Generalmente hay muchos clanes que ya hace tiempo que están y bueno, ya más o menos los voy conociendo a todos. Vamos a fusionar ese Chavalote, más que nada para limpiar las piedritas que tenemos ahí arriba. Bueno, el posicionamiento de las cartas, como siempre, no es el mejor. Ese Ángel sí nos acaba de salvar la existencia, al igual que este Sebastión. Vamos a poder hacer así, abrir una piedrita más, y este Sebastión ya está en la posición ideal. Nachitus, ¿cuál es la mejor posición para ubicar a Sebastión? Si bien tienen un video en el canal que les recomiendo que lo busquen,
si no se los voy a dejar por acá arriba, de cuál es la mejor posición para lo que son cartas inusuales, raras y épicas. Sebastión siempre traten de colocarlo en lo que es la primera línea. En caso de no poder por algún motivo, en la segunda línea tampoco está mal, pero la realidad es que en primera línea es lo ideal para un tanque de la magnitud de Sebastión, que más allá de poder meter algo de daño, principalmente va a tanquear, ¿no? Es su función principal. Denegar también, va a aportar utilidad, ojo, porque también deniega lo que son los ataques básicos con su definitiva durante cierto tiempo y también el uso de habilidades de nuestros rivales, con lo cual los va a denegar prácticamente. Y ahí tenemos, bueno, segunda rondita para nosotros, no estamos pudiendo explotar el potenciador de combate que sacamos, que era justamente el de las 3 fichas extra por derrota, pero no importa, porque al fin y al cabo ganar es lo que venimos a buscar, ¿no? No me interesa perder, honestamente, por lo menos no de momento. Vamos a bajar esto por acá. Ok, perfecto, ya tenemos casi ese grifo en superfusión. Nos faltaría un poquito. Bueno, acá nos vamos a complicar un poco, ¿eh? Vamos a jugar ese Sebastián ahí. ¡Ay! No sale otro Sebastián, este no. Este no me gusta nada, ¿eh? Pero bueno, igualmente vamos a jugarlo por ahí. Bien, este chavalote nos viene muy bien, gente. Este chavalote nos viene muy bien. Impactamos esa piedra. Ok, muerta acá abajo. ¡Ay! Ese Sebastián es buenísimo. Podemos llegar a buscar un segundo Sebastián en superfusión, ¿eh? Que vendría realmente muy bien. Ya tenemos también el grifo a punto de llevarlo a superfusión. No lo vamos a hacer porque perderíamos 2 casilleros de patrón de mejora. Y cuando hay tanta diferencia de nivel con respecto a nuestro adversario, prefiero no hacerlo, no pisar el palito ahí. Vamos a alcanzar, sí, la superfusión de nuestro querido Sebastián, para que puedan ver cómo empieza a desempeñarse. Esta ronda la vamos a perder igualmente. ¿Por qué, Nachitus? Porque él tiene 2 superfusiones, nosotros tenemos solamente una. Y eso, sumado a la diferencia de nivel de cartas, va a ser complicado. Fíjense el área de impacto que tiene Sebastián con su definitiva. Ni el Tecnogolem ni las cartas que estén por ahí cerca van a poder hacer daño con... no va a poder activar su habilidad definitiva y tampoco va a poder pegar con sus ataques básicos. Prácticamente los silencia por cierto tiempo. Ahí, como les digo, terminamos de perder finalmente la partida. Pero ahora tenemos 6 fichas extra para poder utilizar y poder seguir mejorando nuestras cartas. Con lo cual la derrota no es tanto... no es tan así, no es tan impactante. Ahora sí, alcanzamos la superfusión del grifo. Ok, perfecto, ese Sebastián está realmente muy bien. Abrimos piedrita ahí arriba, abrimos piedrita por acá a la izquierda. Y este Sebastián lo vamos a tener que subir bastante de nivel si es que queremos después fusionarlo con este de acá arriba. Bueno, parece que estoy con el sol acá dentro del departamento. Deme un segundo que le bajamos un poquito ahí la ganancia de brillo. Ahí estamos. Lo que pasa es que como tengo luz natural, se me complica un poco. Vamos a bajar este chavalote por acá. Este chavalote lo vamos a poner por acá. Así podemos empezar a subir a ese Sebastián que, como dijimos, nos interesaría en principio poder subirlo de nivel. Acá vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Perfecto. Y vamos a bajar esta muerta a ese lugar. Perfecto. Uy, se nos pasó el tiempo, con el tema de arreglar el tema de la iluminación. Se nos pasó un poquito el tiempo, pero no importa, no pasa nada. Vamos a mandar así, a ver si podemos sacar igualmente la partida, la ronda en realidad. Adelante, ya tenemos a Sebastián, ya tenemos a nuestro grifo que va a ultear directamente a su ángel, lo cual nos viene muy bien. Regeneraciones que vamos a denegarle a nuestro rival. Nuestra muerta que también va a empezar a hacer su trabajo sucio con cada uno de los esbirros. Y esto es ronda para nosotros, chicos. Bien ahí, lo ponemos 3-2 y contra las cuerdas. Acá tenemos 2 opciones. Podemos ir por la del miedo de muerta, que no está mal, pero siempre que tengamos la posibilidad de chavalote con las cortas curaciones, mientras haya un ángel del otro lado, chicos, opten por esta mejora. De hecho, hay una mejora del grifo que también lo cura. Con el chavalote vamos a poder cortar esas curaciones, lo cual nos viene exageradamente bien en este caso. Vamos a empezar a mejorar acá a este chavalote, que ya lo podemos tener de hecho en superfusión, y es justamente lo que vamos a hacer. Superfusión para chavalote, clave, porque es nuestro daño principal en rango que tenemos dentro de esta composición. Y ya tenemos... Ah, no, todavía no, me falta una más. Ay, me falta una más, pensé que ya lo teníamos, Pensé que ya lo teníamos, me había confiado mucho, pero no pasa nada. Vamos preparando también una segunda superfusión de grifo, que de hecho sí... De hecho ya podríamos conseguirla, De hecho, ya podríamos conseguirla. Él tiene 1, 2, 3, 4, 5 superfusiones. Nosotros tenemos 1, 2, 3, 4. Podríamos alcanzar las 5 y presionarlo en una sola vida. Que creo que es lo que vamos a hacer, Creo que es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer así, así y así. Perfecto. Una superfusión más.
un segundo grifo además que nos viene muy bien, no solamente para hacernos cargo de ese ángel, sino también para hacernos cargo del patocóptero o de Dragonino en tal caso. Y vamos a mandar partida, gente. A ver si lo podemos dejar en una sola vida, sería lo ideal realmente. O sea, sería muy pero muy bueno. Si es que lo conseguimos hacer, qué difícil que está el tema del brillo de la cámara. Ojo muerta, ojo, esto va a ser ronda para él, Esto va a ser ronda para él. Ay, muerta no llegó a ultear, igualmente estaba muy difícil la cosa. Otras 6 fichas que tenemos para invertir. Ok, lástima que no tenemos un... Bueno, pero acá... A ver, ¿qué podemos hacer? Nuestro ángel todavía no lo podemos subir. Bueno, esta muerta la podemos jugar acá arriba. Bien. Tenemos otro grifo. Estos grifos podría venderlos tranquilamente, porque de hecho me gustaría un ángel acá abajo. Perfecto, un ángel más. Ay, no, chavalote. Vamos a subir esto acá. Bien, el ángel que nos faltaba. Perfecto. Nos vienen muy bien las regeneraciones para poder mantener con vida todo lo que podamos. A Sebastián, es clave eso. Es al fin y al cabo nuestro tanque principal del juego. Lamentablemente no podemos todavía alcanzar la superfusión de este porque nos falta un Sebastián más. De hecho estoy pensando en vender los chavalotes que tengo acá arriba, porque va a ser muy difícil realmente. Bueno, alcanzar una segunda superfusión de chavalote va a estar complicado, pero ahora que veo tengo chances, Hay chances de poder sacar un chavalote, un segundo chavalote en superfusión. Lo que no hay muchas chances es de sacar grifo. Vamos a venderlo. Y muerta también, no estamos tan lejos. Vamos a tener que holdear. Holdear, para los que no sepan, bueno, básicamente es aguardar un poquito, tratar de aguantar con lo que tenemos, como para no quemar patrones de mejora y no quemar opciones de cara a lo que puede ser la ronda final, en la cual vamos a intentar pelear. Esto va a ser ronda para él, no hay ningún problema. Sabíamos que esto podía llegar a pasar. Y acá tenemos nuestro último empujoncito de las 3 fichas extra por derrota. Vamos a ir por la épica, lamentablemente cae muerta. Me hubiese gustado que caiga en algún otro, porque esa muerta ya está realmente muy bien ubicada. Esta muerta la vamos a jugar acá arriba. Ya tenemos Sebastián. Segundo Sebastián en super. Solo resta. Y de hecho tenemos muerta también, De hecho tenemos muerta también. Vamos a quedar muy cerquita de conseguir la de chavalote también en superfusión. Acá me conviene hacer esto, sí. Por esos chavalotes. Más que nada pensando en la super de chavalote, que igualmente ya la vamos a conseguir. Vamos a jugar este acá, para cubrir también lo que es el rango del costado izquierdo, ¿no? Que es donde tiene su mayoría de tropas. Acá Sebastián al acercarse y ultear, bueno, esos Tecnogolem, quizás hasta el pato, puede no llegar a impactar y a pegar. Esto lo vamos a vender. Todo esto lo vamos a vender buscando a un chavalote más, que me parece va a estar complicado de conseguir, Parece va a estar complicado de conseguir. Grifo, muerta. Esto no nos sirve. Chavalote, gente. Chavalote, y alcanzamos la super de Chavalote también, que lo vamos a ubicar ahí por detrás de Sebastián. Y fíjense lo que nos otorga la facción de la semana, porque él tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 superfusiones contra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 superfusiones. El hecho de tener 9 superfusiones es gracias en su totalidad a lo que es la bonificación de la facción de la semana. Esto no nos asegura que vayamos a ganar, pero aún así, bueno, obviamente es una gran diferencia. Ah, y él tiene la mejora del patocóptero, que no es que nos ganó el patocóptero. Nos ganó el patocóptero esta partida. Tiene el stun de 3 segundos, chicos. La perdimos. ¡No! ¡La perdimos! Es que le tocó la super... Es que le tocó el potenciador de combate de patocóptero, gente. Le tocó el potenciador de combate de patocóptero. Vamos a jugar una partida más. Fíjense que igualmente nuestro Sebastián tanqueó 12.7 millones de daño. O sea, una verdadera locura. Vamos a jugar una partida más. Es que... ¡ay, qué bronca! ¡Qué bronca! ¡Qué bronca perder así! ¡Qué bronca perder así! Es que el potenciador de combate del patocóptero está muy roto, gente. Está muy roto. Ok, vamos contra Ivalver. Igualmente, fíjense que lo llevamos hasta últimas consecuencias. Y si no le tocaba el stun del pato, les aseguro, garantía de confianza, chicos, que lo hubiésemos ganado, pero sin ningún tipo de problema, Sin ningún tipo de problema. Esa partida estaba ganada. El potenciador del patocóptero en stun épico de 3 segundos fue lo que le terminó dando la partida. Si no, no la ganaba ni ahí, chicos. Se los puedo asegurar, se los puedo garantizar. Bueno, vamos contra este señor. Este señor tiene varios héroes de la facción de la semana. De hecho, tiene 4. Tiene el Grifo, tiene a la Valkyria, al Paladín y al Ángel. Buen nivel de cartas. No tiene el nivel de cartas que tenía nuestro anterior adversario. Tengan en cuenta eso también. Nos superaba el nivel de cartas y en poder generar cuenta estábamos muy similares. Son cosas importantes a tener en cuenta. Ok, este ángel nos sirve muchísimo para bajarlo acá. Esta muerta la vamos a bajar por acá, perfecto. Abrimos una piedrita más, excelente. Este ángel lo bajamos por acá. Y vamos a darle. Juego esta segunda partida solamente para que vean que
se puede ganar. O sea, ya vieron que el rendimiento es muy bueno por parte de Sebastián. O sea, y la composición funciona bárbara. Es el mazo que vengo jugando, solamente que en lugar de Sebastián utilizo el paladín. Pero Sebastián debería poder ocupar el lugar del paladín sin mayores complicaciones. O sea, por eso quédense tranquilos. Esta ronda va a ser de él, obviamente, porque tiene unas cuantas superfusiones. Bueno, en realidad unas cuantas fusiones más que nosotros. Ok. Bien, este grifo lo podemos subir acá. Haremos unas piedritas extra. Uy, bueno, a ver, este Sebastián lo podemos subir acá. Este Sebastián lo podemos subir acá. Está muerta ahí. Fíjense, o sea, piensen en lo fuerte que está el potenciador de combate del Patocóptero, que aún con 2 superfusiones más que el rival, nos ganó, ¿eh? O sea, realmente da que pensar, realmente... Ay, necesito un nerf. Necesito un nerf. Por más que me duela, porque me encanta el Patocóptero y me encanta cómo está actualmente, pero... Está demasiado picante, gente. Las cosas como son, hay que admitirlo. Está demasiado picante. No se puede... No puede ser que si te toca ese potenciador de combate prácticamente tengas ganada la partida. De hecho, actualmente debe ser el potenciador de combate más roto del juego, ¿eh? Se los puedo asegurar. Bueno, él tiene una superfusión, tiene la superfusión de Valkyria, no hay ningún tipo de problema. Algo que tienen que entender y aprender. Les voy a dejar igualmente después un videíto. Vamos a hacer un videíto probablemente esta semana mientras esperamos la nueva actualización y los nuevos héroes, que espero que lleguen el jueves. Si no llegan el jueves ya me empiezo a preocupar y mucho. Vamos a ir por daño de ataque aumentado. Vamos a hacer un videíto en el cual... Esto lo vamos a bajar por acá. Esto lo vamos a subir acá. Ya que si tenemos super del ángel. En el cual vamos a poner pro tips y cosas básicas que tienen que entender y saber para poder ganar mayor cantidad de partidas dentro de Ludus. Por ejemplo, no se desesperen si pierden una ronda. O sea, tranquilos. Lo importante del juego es lograr vencer al rival. Si perdemos 4 rondas seguidas y después lo damos vuelta, no importa, no pasa nada. O sea, realmente, a no ser que ustedes quieran completar de alguna manera alguna fiebre de corazones o fiebre de estrellas, o sea, realmente no hay necesidad de volverse loco por ganar una ronda, chicos. Lo que más cuenta y lo más importante es sin duda alguna ganar la partida. Eso es lo más importante, ser el último en pie. Bueno, acá estamos medio trabados, ¿eh? No les voy a mentir, estamos medio trabados. Vamos a jugar chavalote de arriba. Él tiene ya 4 superfusiones. ¿Cómo tiene 4 superfusiones este loco? Quemó todo, ¿eh? O sea, el tipo este está jugando lo siguiente de agresivo. Y nosotros tenemos todos los chavalotes ahí arriba, cosa que no está bueno. Esta ronda también la vamos a perder, pero no pasa nada. Quedamos en 2 vidas, chicos. Tranquilos, tranquilos. Que no panda el cúnico. Ok. Clan Cochinia o Cochinia de Brasil. Un abrazo a toda la gente de Brasil que nos sigue. No nos sigue mucha gente de Brasil igualmente, ¿eh? Nos sigue gente de Vietnam, pero no nos sigue gente de Brasil. Muy raro, muy loco. Pero bueno, en fin. Ok, a ver, pensemos. Usemos un poquito la cabeza. Vamos a librar acá abajo. Otro Sebastián más. Dios. Está complicado esto, ¿eh? Bueno, vamos a hacer así. Vamos a quemar. Y Sebastián nos va a quedar en una posición un tanto incómoda, que es en esa segunda línea. Pero bueno, no importa, no pasa nada. No nos hemos visto muy beneficiados por la ubicación de las tropas. Y de hecho acá vamos a tener que quemar otra vez, ¿eh? Acá vamos a tener que quemar otra vez. Vamos a hacer así. Y vamos a hacer así. Pero por lo menos liberamos la zona del centro, donde más nos interesa que nos traigan muertas, que nos traigan chavalotes. 1, 2, 3. Y es que probablemente perdamos esta ronda otra vez, ¿eh? Probablemente perdamos esta ronda. Vamos a quedar en una sola vida. Y ya me empiezo a poner nervioso, ¿eh? Ya me empiezo a poner nervioso, gente. Ok, Sebastián que ultea. Una última, perfecto. Sigue denegando ataques, sigue denegando definitivas. Y ahí está, gente. Ahí está, rondita para nosotros. Menos mal, rondita para nosotros, victoria. Nos está costando más de la cuenta, pero no importa. Ok, vamos allá, sigamos. Nos tocan todos ángeles, que tampoco me gusta del todo, pero no importa. Ya tenemos otra super de ángel. Muertas que vienen muy bien. De hecho tenemos segunda superfusión de muerta, lo cual nos viene bárbaro. Vamos a liberar ahí un espacio más ahí abajo. Perfecto. Y este chavalote que nos sirve por lo menos para liberar una posición ahí arriba. Bien. Todavía no tenemos la super de chavalote, cosa que nos vendría muy bien.
Pero en fin, tampoco podemos desesperar. 5 superfusiones para él. 5 para nosotros. No creo que alcance ninguna más. Creo que podemos mandar. Él fusionó mucho de entrada, lo cual para mí es contraproducente. No les recomiendo que fusionen como locos y traten de meter presión al rival. Porque si sale mal, después de las últimas rondas, prácticamente van a quedar regaladas para nosotros. Pero bueno, aún así no podemos cantar victoria, ¿no? Ni tampoco podemos condenar al rival diciendo que hizo todo mal porque nos ha complicado y nos ha dejado en 2 vidas. Nosotros reaccionamos con lo justo. Pero fíjense que, bueno, ya muerta, doble muerta, con Sebastión, que nos genera una cantidad de tiempo infernal. O sea, debería ser algo que no debería fallar. Además no tiene pato con su perfusión, con el potenciador, digo. Ay, qué bronca, todavía estoy sufriendo la partida pasada, Todavía estoy sufriendo la partida pasada. No puedo creer lo que me hizo ese tipo. Y cómo nos ganó la partida. Bien, ya tenemos súper de chavalote. Es que además estaba súper confiado, gente, No sé si se notó en el video, pero estaba súper confiado de que esa partida la ganábamos. Súper confiado. Bien, 2-2 en vidas. Él, creo que ni siquiera en esta ronda va a conseguir una superfusión más, Tiene 6. Nosotros también tenemos 6. Mientras estemos en igualdad de condiciones, nosotros le llevamos bastante poder general de la cuenta. Un 100%. Así que desde ese aspecto deberíamos estar cómodos, tranquilos. El que tiene la presión es él. Yo creo que por eso también jugó rápido. Intentó descolocarnos de entrada, teniendo en cuenta esta desventaja de poder general de la cuenta que tiene. Bueno, su grifo acaba de desaparecer, Su grifo acaba de desaparecer. No sé si fue el chavalote el que hizo eso, pero el grifo saltó a nuestro ángel y desapareció, gente. Bueno, vamos a bajarle un poquito de resistencias al rival. O sea, vamos a ir por la debilidad, lo cual nos viene bien. Ya tenemos para sacar otro Sebastián en superfusión. Este ángel lo vamos a bajar por acá. No sé si honestamente buscar una tercera superfusión del ángel no creo que valga la pena. Sí, la del segundo Sebastián. Ya vamos a tener 2 Sebastianes. Y este sí por lo menos lo pudimos poner en primera línea, lo cual está bueno, es lo ideal. Y acá deberíamos buscar una superfusión más. De hecho, deberíamos buscar la superfusión del grifo, como para ir sentenciando la partida. Vamos a ver cuáles consiguió él. No consiguió la del grifo, que se regenera vida. Creo que eso será muy fuerte del grifo. La mejora del potenciador de combate raro del grifo te da un 20% de robo de vida cuando ultea, lo cual es muchísimo. Bueno, no cuando ultea, sino cuando mata al rival. Ah, bueno, perfecto. No tuvimos que vender nada y ya tenemos segunda super de grifo. O en realidad, primera del grifo. No teníamos ningún grifo en superfusión, con lo cual, bueno, debería asegurarnos aún más la partida. Él tiene una sola vida, él tiene que empezar a vender y comprar, porque si no, esta partida se le va a escapar de las manos. Se le va a escurrir, más allá de haber tenido un muy buen arranque donde quemó gran parte de las fusiones. Que es lo que les digo, ¿no? Está bien, lo entiendo, porque está por detrás en poder general de la cuenta, no la jugó mal. Y Valver, que tiene 63% de win rate, con lo cual está bastante bien, bastante decente. Nuestro grifo lo desaparecieron. Ojo con su paladín, Ojo con su paladín. Ya está, desapareció el paladín. Y esto va a ser partida, chicos. Esto va a ser ronda y partida. Me quedo más tranquilo. Perfecto. Vamos a ver 10 millones de daño que tanquea nuestro Sebastián. Además, ojo, porque metió 3.8 millones de daño también. O sea, mete daño. Nuestro daño estrella fue muerta, para nuestra sorpresa. Pasa que, bueno, con tantas invocadas, obviamente genera también una diferencia de daño en ese aspecto. Pero bueno, chicos, esto fue Sebastián al 12. No se queden con la visión de la primera partida, porque les puedo asegurar que Sebastián rinde muy bien. Fue una partida donde tuvimos un poquito de mala suerte. Los que vienen jugando hace tiempo saben que el potenciador del combate del patocóptero está totalmente roto. Esos 3 segundos de stun están totalmente desbalanceados y espero que metan un cambio de balance pronto para poder arreglar un poquito al patocóptero. Pero bueno, gente, hasta acá el video del día de hoy. Antes de despedirme, no olviden suscribirse, dejar un buen like, compartir con sus amigos y activar la campanita para estar al tanto de todo lo nuevo dentro de Ludus. Mi nombre es Artitus y nos vemos en un próximo video. Adiós.